tenemos un nuevo encuentro, ¿verdad?, entre teólogo católico y un apologista evangélico. En esta ocasión van a estar hablando, van a estar dialogando, exponiendo lo que es el bautismo, ¿verdad? Primeramente, los quiero presentar, aunque ellos realmente no necesitan mucha presentación, pero adelante, hermanito Guido, preséntese, tiene un minuto, lo que ocupa en realidad. Gracias Arnold, gracias a Salvador Barragán, bendiciones para ambos, para toda la audiencia. Un saludo especial desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, agradeciéndoles a ambos por esa gentileza, como siempre, como hermanos cristianos de diferentes denominaciones, pero teniendo a Jesucristo siempre como el centro de nuestra vida. Y agradeciéndole también muy especialmente, lo quiero hacer públicamente, a Salvador Barragán, porque yo lo había invitado a este diálogo que queremos hablar sobre el bautismo, en un ambiente general también. Y inicialmente era en forma de debate, pero yo he decidido más bien en forma de exposición, porque me parece que es más sano, es más inteligente, las personas pueden mirar ambas opciones, ambas posiciones sin necesidad de desgastarse uno refutando al otro, que a veces eso pues da para mucho que desear. Entonces, eso fue a última hora y gracias que Salvador Barragán pues aceptó ese otro formato, yo le agradezco. Puede ser que sea para beneficio de muchos, o que de pronto hay personas que no les guste, porque a veces la gente lo que le gusta es más que todo esa polémica, pero esperemos a ver que el Espíritu Santo nos ilumine y que guste este formato, que sea para edificación tanto del pueblo católico como también del pueblo cristiano en estos mismos temas, que va a ser abierto, cada uno va a tener un tiempo de exposición. Voy a empezar yo y después nuestro amigo y hermano Salvador Barragán. Gracias entonces a ambos y le doy paso a Arnold. Adelante, hermanito Salvador. Gracias, hermano Arnold Portillo, gracias al licenciado Guido Rojas, teólogo católico, muchísimas gracias. Como siempre, ¿verdad? Para mí es un honor poder dialogar, poder compartir estos temas de mucha importancia, tanto para el pueblo católico y el pueblo evangélico. Para mí es un honor poder dialogar con el licenciado Guido Rojas. También yo creo que es bueno este diálogo que vamos a tener va a ser una dinámica un poco diferente. El licenciado Guido Rojas va a exponer su posición teológica, de qué manera y qué significado tiene el bautismo para la Iglesia Católica. Y yo por mi parte voy a exponer el significado del bautismo, de qué perspectiva vemos el bautismo de manera histórica, de manera bíblica. Vamos a tener el tiempo suficiente para poder exponer el bautismo y de qué manera fue el desarrollo, de qué manera los primeros cristianos, ya cuando mueren los apóstoles, veían el bautismo. Entonces va a ser un tema interesante, un buen tema, un buen diálogo. Vamos a evitar palabras como refutar, como herejía, esto y lo otro, pero sí vamos a dar nuestros argumentos sólidos y en lo que estamos en desacuerdo, ¿verdad? Adelante, hermano. Pues bien, ahí lo tienen al teólogo Guido Rojas y al apologista Salvador Barragán. Bien, entonces ellos van a exponer acerca de lo que es el bautismo, como cada uno ya lo presentó. Primeramente va a exponer el hermanito Guido Rojas, va a tener un tiempo de 35 minutos. Cuando él comience, le comienzo a contar el tiempo, Guido, así que usted está libre de comenzar a su gusto. Entonces, hermanito Salvador, vamos a apagar el micrófono para que el licenciado Guido Rojas comience con su exposición. Adelante. Gracias, Ana. Lo mismo, cuando falten 5 minutos me haces alguna seña para ir finalizando. Bien, sí, como nuestro amigo Salvador Barragán lo dijo, es un diálogo abierto, es un diálogo fraterno, donde cada uno va a poner su posición diferente al tema del bautismo, teológica, bíblica y también históricamente. Yo voy a empezar primero con una declaración muy corta del Catecismo de la Iglesia Católica, porque es un manual de doctrina para los católicos sobre el tema del bautismo. Como todos los sacramentos, habla de lo que era la prefigura en el Antiguo Testamento, el bautismo de Jesús, el bautismo en la Iglesia cristiana, cómo era el bautismo en los primeros cristianos, los requisitos, quiénes se bautizan, quiénes son los que bautizan, de qué manera, y todo es un tema muy amplio, pero solamente voy a tocar el numeral 1226, donde dice el bautismo en la Iglesia. Me interesa más ese tópico, donde dice: desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. Para nosotros es un sacramento, es un acto santo, algo que ordena Jesucristo y que tiene una relevancia importante. En efecto, San Pedro declara: la multitud conmovida por su predicación,
convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón o remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, como aparece en Hechos 2:38. Los apóstoles y sus colaboradores ofrecieron el bautismo a quien crean en Jesucristo, bien sean judíos, hombres temerosos de Dios y paganos. O sea, esto es la catolicidad en que se va iniciando la Iglesia Católica. Sabemos que el Pentecostés era una fiesta religiosa de los judíos, 50 días después de la Pascua, o sea, muchos judíos estaban ahí en lo que era todos los rituales en el templo de Jerusalén. Entonces, por eso es importante, porque en ese discurso del apóstol Pedro, donde con la unción del Espíritu Santo podía hablar en que las lenguas de estas personas, que eran la cosmos de aquel entonces, lo podían entender, como dice acá, judíos, hombres temerosos de Dios, o sea, eran paganos que tenían cierta simpatía con el judaísmo, y también los que eran gentiles. El bautismo aparece ligado también a la fe. Otra cuestión muy importante desde el punto de vista teológico. También la fe. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa, declara San Pablo al carcelero en Filipos. El relato continúa. El carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos, como aparece en Hechos 16 del 31 al 33. Bueno, esa es una referencia muy corta al catecismo de la Iglesia Católica, y vamos a verlo también ya desde el punto de vista escritural con esta Biblia de estudio evangélica, que es una Biblia que se llama la Biblia de estudio Scofield. Vamos entonces a mirar primero esa cita, otra vez en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso del 37 al 41, donde dice, después de una exhortación tan elocuente de este pescador de Galilea, un hombre burdo, un hombre del común, pero sabemos que tenía la unción del Espíritu Santo y que también era el que lideraba la iglesia por mandato de Jesucristo. O sea, conmovió tanto su discurso porque dio, por así decirlo, una catequesis, o sea, un resumen de lo que era Jesucristo como Dios y Salvador. Y hay algo muy interesante que destaca las Sagradas Escrituras, el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista Lucas hacia el año 80. Al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, las personas de corazón, o sea, cardías, en todo el sentido de la palabra, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban con él, ¿no? Incluyendo ya a Matías: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para recibir a Jesucristo plenamente? La respuesta la encontramos en el versículo 38. Pedro le dijo, lo primero, lo más importante es arrepentimiento. Arrepentimiento es una metanoia, es un cambio de vida, es una transformación de todo nuestro viejo ser, nuestro Adán, por un nuevo ser. Y la segunda condición es bautícense, del término batisein, o sea, sumergir en el agua para salir una nueva criatura, cada uno de vosotros. O sea, es un mandato individual para cada persona. Arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesucristo, en el sentido de que todo gira en torno a Jesucristo. Todo Hechos de los Apóstoles, el personaje principal es siempre Jesucristo. Iglesia de Jesucristo, testigos de Jesucristo, se predica por Jesucristo, se hacían milagros por Jesucristo, se expulsaban demonios por Jesucristo, ¿no? Eran perseguidos por Jesucristo. ¿Para qué? Dos cosas muy importantes, si deciden ustedes arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo, los preceptos, los mandatos, sabiendo que Él es nuestro único Dios y Salvador, con dos finalidades muy importantes que dice la palabra de Dios: para perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. O sea, esto creo que es muy importante bíblica y teológicamente analizarlo bien, lo que es en sí el bautismo para cada creyente. Sigue diciendo, porque para vosotros es una promesa, porque primero están preguntando a estos personajes qué es lo que hay que hacer. Pedro les está diciendo qué es lo que hay que hacer: arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo. Recibirán dos cosas: primero, su perdón de todos los pecados pasados, y algo importantísimo que es el don, o sea, el Espíritu Santo habitar en cada creyente. Y lo que dice a continuación, eso es una promesa, dice el apóstol Pedro, ¿para quiénes? Para vosotros, ¿ve? Y para vuestros hijos. Interesante también esto. Y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro los llama. O sea, es un llamamiento universal nuevamente. Es un mensaje de salvación que abarca a todo el género humano, por así mismo decirlo, porque la redención es universal. Y dice en el versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. De esto, ¿cuál fue el resultado de esto? En el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en compañía de todos los apóstoles, fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia, a esa congregación de fieles, unas 3,000 personas. Sabemos ya por el
catecismo de la Iglesia Católica, que entre esas personas habían judíos, prosélitos, paganos de diferentes partes, en que conformaban las diásporas, o sea, las partes donde habían judíos dispersos en la dispersión, incluido también pues los mismos judíos que se encontraban ahí en Jerusalén con estos otros habitantes. Ese es muy importante porque ese es el primer anuncio que encontramos de una conversión masiva en lo que es la historia primitiva y lo que es también lo que podemos llamar la Iglesia Apostólica propiamente dicho. Otro pasaje que también hacía alusión al catecismo de la Iglesia Católica, que es muy importante, es en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versos del 30 al 33. Este ya es por otro apóstol, el primero es por Pedro, ahorita este es por el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol a las naciones. Dice también Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso del 30 al 33. Fe única y condición para la salvación. Y sacándolo, les digo, el carcelero, donde estaba pues preso Pablo y Silas, la misma pregunta que encontramos anteriormente. Dice, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Nótese bien que es eso. Todo eso es salvación. Es eso, ¿qué es lo importante para ser salvos? Casi lo mismo que preguntaron todos estos 3,000 personas a Pedro. Ellos le dijeron, ¿quién? Pablo y Silas. Creer en el Señor Jesucristo, lo mismo, primer requisito, creer en Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Importante eso, porque es una salvación que va a abarcar también no solamente a él, sino a otras personas ligadas al carcelero. Y les habló las palabras del Señor, a él y a todos los que están en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Bueno, estos dos pasajes son muy importantes porque nos dice primero de lo que era la importancia del bautismo en la predicación, tanto de los dos apóstoles más importantes como era Pedro, como lo que era Pablo. No nos dicen sí, y esto es lo que más causa curiosidad, y lo que muchos teólogos y biblistas han discutido en ambos pasajes, aunque hay una ordenanza, pero no nos dice realmente de qué manera se hizo el bautismo. Sabemos que sí se bautizaron, que era para salvación, que era para perdón de sus pecados, que se hacía en el nombre de Jesucristo y que recibía el Espíritu Santo. De ahí en adelante, todo lo demás es meramente especulativos, por lo menos en esos dos pasajes que son importantes que traje a colación. Bien, vamos a mirar a ver porque la misma historia sagrada, o sea, la misma historia bíblica, lo podemos también cotejar con lo que era la literatura de los primeros cristianos, que para la Iglesia Católica es la otra fuente de revelación divina. Nosotros creemos que el Espíritu Santo actúa de una manera plena, en primer lugar en la Biblia, como lo dijimos, de esta Biblia evangélica, ¿ve? Creemos que palabra de Dios revelada, pero que también el Espíritu Santo, como lo promete Jesucristo, también se ha revelado y ha seguido manteniendo esa misma unción a través de los tiempos. Por eso es que se encuentra un libro muy importante que se llama la Didaché, escrito más o menos, se especula que fue en Palestina o Siria. Algunos lo sitúan, los mismos expertos en la materia, entre los años 70 o los años 80 de la era cristiana, más o menos contemporáneo a la época en que se está escribiendo el libro de Lucas, más o menos por esa misma fecha. Fue encontrado en la biblioteca del Hospital del Santo Sepulcro en Constantinopla, lo que hoy en día es Estambul, Turquía. Esto es importante también porque nos va a dar también un panorama más grande y nos va también a especificar cosas que a veces, como decíamos en la palabra de Dios, pues guardan silencio, pero que tienen una misma relación. Lo voy a hacer de este libro que me ha gustado mucho, es el libro que se llama Historia Abreviada del Pensamiento Cristiano. Es un libro escrito por Justo L. González, que sabemos, ya lo he dicho anteriormente, estudió en el seminario evangélico de confesión metodista en Matanzas, Cuba, y se doctoró en teología en la Universidad de Yale, Estados Unidos, y fue profesor también importante del seminario evangélico de Puerto Rico. O sea, cuando en este mismo libro, pues que es sobre la historia del cristianismo primitivo, o en cualquier otra obra de consulta, cuando nosotros vamos a mirar el Didaché, así se llama, de enseñanza o instrucción, en el capítulo 7 hay algo muy importante que quiero destacar. Dice así, el capítulo 7 trata del bautismo, que ha de ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la misma fórmula trinitaria, o sea, la misma indicación que encontramos en Mateo capítulo 28, verso 19,
que era lo mismo que Jesucristo le había hecho a los apóstoles antes de ascender al cielo. O sea, se bautiza en el nombre de las tres personas de la Trinidad, porque la primera comunidad cristiana era trinitaria, creían que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. O sea, vemos que sigue ese mismo lineamiento, no hay, por así decirlo, una ruptura en cuanto a lo que era la enseñanza primaria de Jesucristo, con lo que ya estos primeros cristianos creían, como están diciendo acá, de una fuente que ya es extrabíblica. Pero sigue siendo algo muy importante porque nos puede dar una luz que no encontramos en los dos pasajes que vimos anteriormente. Dice, para ese bautismo debe utilizarse agua viva, ¿ve? Es decir, agua que corra, puede ser un chorro, un río, una acequia, un manantial, pero de no haber, si es un caso de emergencia, puede también usarse otra agua cualquiera, y en caso extremo, escasez de agua, el bautismo puede ser administrado por infusión, o sea, por derramamiento en la cabeza, derramando agua sobre la cabeza. Lo aquí es importante. Más que si es por sumergión completa o por una aspersión, lo importante es que se haga, aquí lo dicen, utilizando, como decíamos, la fórmula trinitaria y también 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. Este es el más antiguo, los textos en que se menciona un bautismo de esta manera, por infusión, como habíamos dicho. Entonces, esta declaración es importante porque nos ayuda, como decía yo, a mostrar un poco más acerca de este mismo panorama sobre la importancia que era el bautismo, tanto en los tiempos de la Iglesia Apostólica, como también en esas primeras comunidades cristianas que se iban formando, y de una fuente también extra bíblica, pero que, como decíamos, guarda ese mismo paralelismo doctrinal, y sobre todo de orden de vista como para la Iglesia Católica es también sacramental. Ahora, cuando uno va a mirar, sobre todo en Biblias de consulta, cuando usted pregunta sobre biblistas y todas las cosas, sobre ese mismo pasaje que encontramos, de que se bautizaron 3,000 personas, queda la duda porque en qué manera, dónde se bautizaron. Yo quiero que veamos de esta Biblia. Esta es una Biblia que se llama La Biblia tras las huellas del Mesías. Esta también es una Biblia evangélica de la editorial Vida, escrita por un pastor que se llama Ken Dobson, que también hizo todos sus estudios en Tierra Santa. Lo interesante de esta Biblia es que también trata muchos de esos mismos temas de orden histórico, de orden arqueológico, de orden cultural, que nos ayuda pues a identificar aún mucho más todo este mismo panorama en que se desarrolla este mismo acontecimiento. Cuando uno va a ver, por ejemplo, en este mapa que les voy a mostrar, este es un mapa de lo que era la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesucristo. O sea, es un mapa más o menos de acuerdo a cómo era la ciudad amurallada en tiempos de Jesucristo en el siglo I, y vemos que a un lado, a un costado, está lo que era el Monte de los Olivos, donde se encontraba un pequeño, un torrente o un riachuelo que llamaba el río Cedrón. Y también por ese mismo lado, en la parte de arriba, usted lo puede mirar a ver, permítame, aquí, por ejemplo, en la parte de arriba, aquí también habían, aquí habían 2 estanques. El uno era el estanque de Betesda y el otro era el estanque de Israel. O sea, todos esos depósitos de agua quedaban afuera de la ciudad amurallada. Posiblemente, como digo yo, posiblemente, porque eso no se puede, perdón, eso no se puede aseverar, posiblemente, tanto en lo que era la piscina de Betesda, como lo que era ese otro, la piscina de Israel, o también en el río Cedrón, que queda muy cerca del Monte de los Olivos, donde Jesucristo hizo su oración en el Jueves Santo. Puede haber sido esos los lugares donde se dio lo que estamos hablando de ese bautismo de Hechos 2:41, de esas 3,000 personas. Pero en realidad ni los mismos biblistas ni los mismos teólogos católicos o de cualquier confesión religiosa se ponen de acuerdo al particular, porque de todas maneras, como decíamos, el evangelista Lucas deja esa misma laguna. De esta Biblia también, que es una Biblia de estudio evangélica, es la Biblia de estudio Dale, también muy importante, por todas las referencias que trae Biblia de referencia Dale, con concordancia y todos esos temas. Es la única Biblia que yo tengo de mi colección de más de 10 Biblias de estudio evangélicas, donde realmente un biblista evangélico se da la tarea de dar una explicación de ese versículo 41, Hechos 2, o sea, el bautismo de 3,000 personas. Dice así en esta Biblia evangélica, dice, no dice Lucas si fue ese bautismo pronto, ni cómo fueron bautizados, por quiénes fueron bautizados, cuántos fueron bautizados, ni qué tiempo les tomó bautizar 3,000 años. O sea, quedan esas dudas.
Lo único que nos dice y nos declara la palabra de Dios es que fueron 3,000 personas. ¿Cuántos de todos esos apóstoles bautizaron? Si fue en el estanque de Siloé, si fue en el estanque de Israel, si fue en el torrente del río Cedrón, porque ya el río Jordán quedaba mucho más lejos. Entonces, cualquiera de esos 3 lugares posiblemente puede haber sido el lugar del bautismo de estas 3,000 personas. Al igual que lo veíamos del bautismo del carcelero. O sea, en una cárcel no hay un manantial de agua, por así decirlo, al menos que haya brotado, pero no nos dice de forma milagrosa que haya ocurrido. Entonces, por eso es que es muy importante cuando la DIDAG nos dice que los primeros cristianos se puedan bautizar en un torrente de agua viva o también en caso extremo, como posiblemente podemos tomar esos 2 ejemplos, tanto del bautismo en Pentecostés como el bautismo en el carcelero, por aspersión en la cabeza, siempre y cuando seguía la norma de Mateo 28:19, que era en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Veíamos también en la palabra de Dios que el mismo evangelista Lucas dice en el discurso que está diciendo Pedro, lleno del Espíritu Santo, que esa promesa del bautismo era solamente, no es solamente para las personas, sino también los que están escuchando, sino también para sus hijos, o sea, todas las personas que se encontraran allí. Lo interesante del caso es que no nos dice que de todos esos grupos familiares que habían, cuántos hombres eran, cuántas mujeres, si habían personas ancianas, si habían personas de edad adulta, jóvenes. Si uno va a ver en algo que se llama en estadística, lo que llama una media, un promedio en estadística, un promedio es más o menos una proporción, indicaría que más o menos de todos esos 3,000 personas, más o menos mínimo unos 50 de esas personas tendrían que ser infantes menores de 5 años. Eso es lo que más o menos dice lo que es en estadística una media. O sea, que en ese caso se hubieran bautizado unas de esas 3,000 personas, más o menos unos infantes entre niños y niñas menores de 5 años. Ahora, eso también es interesante saber porque para esa época los que eran judíos piadosos viajaban a Jerusalén para ese mismo periodo para 2 fiestas importantes, para la fiesta de la Pascua y algunos también se quedaban para la fiesta del Pentecostés. Y eso lo podemos nosotros cotejar en el mismo evangelio también del mismo apóstol que estamos hablando, en el mismo evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso del 41 al 42, dice lo siguiente, ya refiriéndose a lo que era lo que nosotros conocemos como la Sagrada Familia, o sea, el hogar que conformaba José, María y Jesús. Hay algo muy interesante donde dice, e iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. O sea, es la costumbre de los que eran piadosos judíos ir todos los años a la fiesta de la Pascua con el núcleo familiar. Aunque hace referencia aquí el Evangelio de Lucas, que fue cuando tuvo 12 años, nos indica también que en los años anteriores también, desde que Jesús era un infante, un pequeño niño, siempre iba esta familia a Jerusalén. Eso mismo lo podemos deducir también de todos estos mismos núcleos familiares que se encontraban en Jerusalén, hombres con sus esposas, también personas adultas, jóvenes y también probablemente con toda seguridad un grupo de más de 50 niños que también se bautizaron en unas edades de entre 5 y hasta recién nacidos. Eso también nosotros porque eso también a veces nos divide, por ejemplo, en la rama que es nuestro amigo Salvador Barragán, lo que llaman los anabatistas, él explicará un poco más eso. Para la Iglesia Católica nosotros creemos que el sacramento del bautismo es para todas las personas. En la época primitiva se bautizaban tanto a niños como personas adultas. Las personas adultas recibían el nombre de catecúmenos, que es un proceso muy interesante, 2 o 3 años de una instrucción que ellos se les daba en todo lo que era pues la fe, los mismos cristianos. Ahorita vamos a hablar un poco, y ese bautismo se realizaba en la vigilia pascual del sábado santo, anterior a la fiesta máxima para los cristianos, que es el domingo de resurrección. En esta otra Biblia, diccionario de consulta, diccionario enciclopédico ilustrado, de otro también teólogo muy importante, Alfonso Ropero, también un teólogo evangélico español. Cuando nosotros vamos a consultar, o sea, no te saben que estoy utilizando literatura evangélica mayormente, cuando vamos a utilizar también, vamos a consultar sobre lo que es el bautismo, nos dice también este teólogo y biblista evangélico, dice también, en el Nuevo Testamento todos los bautizados registrados se refieren a personas adultas que confiesan el nombre de Cristo, como veíamos anteriormente. No se menciona para nada el bautismo de niños como tal, o sea, específicamente. En la conversión de Lidia, del carcelero de Filipos y la Estefanes, como aparece en Hechos 16:15 y 33, en 1 Corintios 1:16 también, aunque no menciona acá, sabemos también de Cornelio también, un centurión romano que fue bautizado. Pedro también bautizó a toda su familia y los que se encontraban ahí. Entonces,
aunque no nos especifica bien la palabra de Dios cuántos se bautizaron, sigue diciendo honestamente este también teólogo evangélico, se afirma que con ellos se bautizaban toda su casa, lo cual incluye en el término griego a todos aquellos que están sometidos a la autoridad del cabeza de familia. O sea, el padre, pater, era el jefe de familia, se le tenía que llamar como dos títulos, como amo y señor. Él era encargado no solamente del sustento de la familia, hoy codespotes en griego, sino también era el que lideraba todo lo que tenía que ver con todo lo que tenía que ver con el judaísmo, propiamente dicho, en todas sus costumbres, sus leyes. Los padres judíos circuncidaban a sus niños a los 8 días de nacido, un rito muy importante también, que tiene una relación muy directa con el bautismo, desde la alianza que hace Dios con Abraham. El padre de familia también lleva a sus hijos, sobre todo a los niños, a las sinagogas, a las instrucciones, a lo que era el culto en el Sabá, y también, como veíamos, en el hogar de José y María, también José, desde Nazaret, en el norte de Galilea, hasta Jerusalén, al sur, en Judea, 3-4 días de camino también, como decíamos, cumplidamente para lo que era la fiesta de la Pascua. Por eso es que nos dice este mismo también biblista evangélico, que el término casa incluiría también todo lo que era la familia, menores, esclavos, incluyendo también a niños lactantes. Vuelvo a repetir lo que dice este teólogo biblista evangélico en esta obra de consulta, Diccionario Enciclopédico Biblia Ilustrado. Se afirma que se bautizan casas enteras, lo cual incluye en el término griego a todos aquellos que están sometidos a la autoridad de la cabeza de la familia. ¿Incluía quién? Incluía él, su esposa, sus hijos, sus esclavos y también probablemente niños lactantes. Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, ahora hay otra referencia también sobre lo que es el bautismo propiamente también, en ese mismo ambiente, lo que es la historia de la iglesia primitiva, porque a nuestro amigo Salvador Barragán le gusta mucho también investigar todo ese tema, y a mí es fascinante todo lo que tiene que ver con la misma iglesia primitiva, que es complementario, o sea, lo que podemos hablar en la Biblia, lo podemos también complementar con lo que era la historia del cristianismo primitivo también, otra vez del mismo libro de Justo L. González, cuando vamos a hablar también sobre lo que era el bautismo en los tiempos primitivos. Aquí me aparece en la página 57 y 58, algo también, una referencia histórica, también dice lo siguiente, y va a hablar precisamente de lo que era la costumbre de los cristianos en Roma, capital política del Imperio Romano, donde también fueron martirizados los dos grandes príncipes de los apóstoles, Pedro y Pablo. O sea, tiene una preponderancia muy importante Roma en ese mismo periodo de lo que fueron los primeros siglos del cristianismo. Dice este mismo historiador y teólogo metodista, dice que en Roma surgió hacia el año 200, mire bien, la didaje del año 90, 70 y 80, estamos aquí hablando también de una fórmula que se conocía como el credo apostólico o el antiguo símbolo de fe, o sea, una confesión de fe que hacían los primeros cristianos en Roma hacia el año 200, o sea, iniciando ya el siglo III. Dice, título que a la vez se abrevia mediante el símbolo R. Al parecer, R surgió no como una fórmula afirmativa, sino como una serie de preguntas que se hacían a los catecúmenos, o sea, las personas que iban a recibir el bautismo, a los catecúmenos en el acto de ser bautizados. Estas preguntas eran 3, siguiendo la antiquísima fórmula tripartita del bautismo, y al principio se limitaba a preguntar a quien recibía el bautismo si creía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pronto se vio en Roma, otra vez, la preponderancia, la importancia de lo que era Roma en la historia de la iglesia primitiva, la necesidad cada vez mayor de que estas preguntas sirvieran para determinar la fe ortodoxa, o sea, la fe recta, o sea, la fe verdadera de quien recibía el bautismo, puesto que el punto que se debatía era sobre todo la cuestión cristológica de las primeras herejías que empezaron a surgir, los montanistas, los mismos sabelianos, los modalistas que negaban pues la divinidad de Jesucristo, su misma encarnación. Se añadieron varias cláusulas a la segunda pregunta. De este modo surgió una fórmula bautismal de carácter interrogatorio que debía haber sido muy parecido a que se presenta Hipólito en su traducción apostólica, como dice acá, a principios del siglo III. O sea, esa tradición se llama la Hipólito, la tradición apostólica de principios del siglo III. ¿Cómo se le conoce a eso? Como el credo apostólico o el antiguo símbolo romano. Vamos a verlo de una manera más amplia, vamos a mirar a ver cómo era lo que se le preguntaba a estos catecúmenos, que es bien importante
Es muy interesante porque es un testimonio histórico de los primeros siglos del cristianismo y nos da un enfoque mucho más general sobre este tema que estamos compartiendo con nuestro amigo Salvador Barragán sobre lo que es el bautismo. Hipólito describe el rito bautismal de la siguiente manera. Esto lo estoy haciendo de otro libro. Este es un libro que llama La vida de la iglesia primitiva. Este ya es un libro católico de formación que se hace en los seminarios latinoamericanos. Al canto del gallo, dice, se reza primero sobre el agua. Debe ser agua corriente, lo mismo que veíamos en la de la fuente o caída de lo alto como si fuera una cascada. Así debe ser, excepto en caso de necesidad, si esta persiste o fuera permanente, use el agua que se disponga. Más o menos lo mismo. Los que se van a bautizar, o sea, no es aquí importante porque muchas iglesias cristianas solamente utilizan el bautismo por sumersión, no más, pero vemos bien cómo desde la misma iglesia primitiva, en dos hechos históricos, en dos fuentes históricas, tanto la de Agé como este credo romano, símbolo también de los primeros cristianos, se nos dice que se podía hacer de diferente manera, en una cascada, en un río de agua corriente o en caso extremo solamente con agua corriente. Los que se van a bautizar se despojan de su ropa, o sea, quedan completamente desnudos. Bautícense primero, mire lo que decía Hipólito Romano, bautícense primero a quienes, a los niños, una costumbre del año 200 en la Roma de la iglesia cristiana primitiva. Todos los que pudieran hablar por sí mismos, que hablen, pero que sean los padres o alguien de la familia quien hable por los que no pueden hablar. Por los que no pueden hablar son niños de 2, 1 año, niños de lactantes, niños de pecho. Bautícense después, o sea, primero los niños, después los lactantes, los niños pues menores de 2 años, 3 años que no hablan, y después de eso bauticen después los hombres y por último las mujeres. Esa era la costumbre que se seguía en la iglesia primitiva. En el momento previsto para el bautismo, aquí aparece una imagen muy importante, el obispo, el episcopo, o sea, el superintendente, el dirigente, el pastor de cada iglesia, dará gracias sobre el óleo que pondrá en un vaso y lo llamará óleo de acción de gracias. Tomará también otro óleo que exorcizará y llamará óleo del exorcismo. O sea, en ese mismo rito que estamos hablando del exorcismo, no solamente del derramamiento de agua, sino que también ya estos primeros cristianos, de acuerdo a lo que ellos mismos creían, profesaban, confesaban, con la iluminación del Espíritu Santo también se agregaba a este ritual tan importante, iniciación cristiana, el rito también de la unción con 2 óleos. Aquí lo vamos a mirar a ver. En el momento previsto para el bautismo, el obispo dará gracias sobre el óleo que pondrá en un vaso y lo llamará óleo de acción de gracias. También tomará otro óleo que exorcizará y llamará óleo del exorcismo. Tanto uno como otro serán llevados por el diácono. Aquí aparece otra figura también, los diáconos, los servidores, junto al presbítero. Aquí aparecen las 3 jerarquías eclesiásticas en el siglo II, que también las menciona Ignacio de Antioquía hacia el año 107. Quienes gobernaban las iglesias de una manera local y regional eran los obispos, los diáconos y los presbíteros. Todos 3 también tienen una preponderancia, una misión muy importante en esto que estamos hablando del rito de los bautismos para los primeros cristianos. El presbítero acogerá a cada uno de los que reciban el bautismo. Les ordenará renunciar al demonio. ¿Renunciar al demonio para qué? Para recibir, ¿qué? La acción santificadora del Espíritu Santo. Porque todo lo que es con demonio es relacionado con el pecado, con la materia, con la carne, con nuestra condición adánica, de Adán y Eva. Por eso es que con el bautismo, para la Iglesia Católica y para los primeros cristianos es una nueva criatura, es un nuevo amanecer, es un nuevo resurgir, es una nueva forma de vida, ya con una unción especial, y eso se hacía no solamente con el derramamiento del agua, sino también con 2 óleos especiales, que aquí nos lo están explicando. Dice, a la renuncia del demonio sigue la unción con el óleo de exorcismo, al que va a ser bautizado se le conduce en el agua, donde el que bautiza le dice, imponiendo sobre él las manos también. Ese es el mismo rito también, imposición de manos, y le pregunta, lo mismo que veíamos aquí en el libro de Justo L. González, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? A lo que el que va a bautizar responde, creo, de una manera pues plena. Si es un hombre, si es una mujer, si es un niño, y si son menores de edad, si son pequeños infantes, los padres responden por la fe de ellos. Inmediatamente con la mano puesta sobre la cabeza, otra vez del bautizado, le confiere el bautismo, a continuación le dice, ¿crees en Jesucristo? Hijo de Dios que nació del Espíritu Santo y de la Virgen María, y fue crucificado bajo Poncio Pilato, murió y fue sepultado, y vivió, resucitó entre los muertos al 3er día, subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre, y ha de volver a juzgar a los vivos, a los muertos. O sea, la segunda confesión con Jesucristo. Cuando responde creo, se le bautiza por segunda vez.
Y el que bautiza, dice nuevamente, crece en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne. Nótese bien que a la fórmula trinitaria se agregaba también algo muy importante, la Santa Iglesia. Ya se le conocía como Santa Iglesia y también católica en el sentido universal en el año 200 en Roma. Y el bautizado responde, creo, y bautice por tercera vez. Después de salir del agua, ya sabemos que puede ser una cascada, puede ser un río, o en caso extremo, como es aquí, solamente agua de la que se tenga a la mano. Después de ese triple rito de bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se unge con el óleo santificado por el presbítero que le dice, te unjo con el óleo santo en el nombre de Jesucristo. No te siguen que otra vez, en el nombre de Jesucristo. Lo mismo que encontramos con Pedro, bautícese en el nombre de Jesucristo. Lo mismo que le dice Pablo al carcelero, tienes fe en Jesucristo porque todo es Jesucristo, es la fe en Jesucristo, es la iglesia de Jesucristo, es la acción de Jesucristo, es la redención que viene por Jesucristo. Somos testigos de Jesucristo, somos hijos de Jesucristo, pertenecemos al cuerpo de Jesucristo. En esa iglesia de Jesucristo ya habían episcopos, presbíteros y diáconos. Después uno con uno, luego de vestirse, se entra a la iglesia. O sea, están completamente desnudos, pero bueno, había una sábana que los cubría a los demás, pero después de eso, se visten y entran a la iglesia, o sea, a la asamblea de los fieles. Antes los diáconos no podían entrar a la asamblea de los fieles, solamente lo que era la liturgia y la palabra, pero lo que era la Eucaristía, acción de gracia, ellos se tenían que salir. Ese será otro tema más interesante que no lo voy a tocar aquí. Al entrar a la iglesia, aquí ya otra vez, ¿quién? Él toma otra vez el liderazgo, el episcopo, el obispo, le impone otra vez las manos y lo unge sobre la cabeza diciendo, te unjo con el óleo santo del Padre Santo, omnipotente, y en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Aquí se invoca otra vez a las tres personas de la Trinidad. Te unjo con el óleo santo en el Señor Padre, omnipotente, y en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Luego, algo muy importante también, y que tiene una relación muy estrecha con lo que son los sacramentales y los ritos en la Iglesia Católica, que muchos evangélicos a veces se critican y burlan y creen que no conocen las cosas. Dice, luego, quien el episcopo le marca en la frente con la señal de la cruz y le da un ósculo o un beso de paz. Mire bien lo que era. La señal de la cruz ya era también algo visible desde los primeros siglos del cristianismo. La señal en la cruz y le unge con un ósculo santo. Bien, eso por el lado. Ya por el otro lado, ya vemos que ya para los tiempos de la Reforma Protestante, viene una corriente que llama los anabatistas. Los anabatistas fue una corriente que surgió en Alemania. Entre ellos, este es uno de los grandes líderes, se llama Thomas Müntzer. Fue en primer lugar un discípulo inmediato de Lutero. En este libro, que es una bibliografía de Lutero, escrito por un clérigo y un teólogo anglicano, decía Thomas Müntzer de Lutero, decía, lo comparaba como la luz que dio el evangelio en aquel entonces. No obstante, para esa época, vemos que los mismos anabatistas se opusieron a lo que era el bautismo de niños, que lo practicaba tanto los luteranos como los swinglianistas, como los calvinistas. Eso también aparece en este propio libro de Justo L. González. Por ejemplo, Lutero decía en la página 282 y 283, decía lo siguiente, decía, el bautismo se encuentra indisolublemente ligado a la fe. No puede haber verdaderamente sacramento sin la fe. Esto no quiere decir, sin embargo, que la fe tenga que preceder al bautismo. Lo que sucede es más bien que en el bautismo, como en la fe, la iniciativa es siempre de Dios, quien otorga esa fe. Esta es la razón principal por la cual Lutero insistía sobre el bautismo de los niños. El negarle el bautismo a los niños por razón de su carencia de fe implicaría que el poder del bautismo y por lo tanto el evangelio depende de nuestra capacidad para recibirlo y no tanto por la misma fe y las obras que vienen por el propio Jesucristo. Tan es así que Lutero se casó con una monja llamada Catalina Bora. Él mismo tuvo 6 hijos, que se llamaban, la primera su primogénita Elizabeth, que murió al año después de nacido. Después vino Paul, Magdalena, Margaret, Martín y Johannes. Esos 6 hijos todos los bautizó el mismo Martín Lutero. También Ulrico Zwinglio, que también fue un teólogo y un sacerdote secular, también estaba a favor del bautismo de los niños y en contra de lo que eran los anabatistas. También aparece en la página 289, también una referencia muy importante. Dice, Zwinglio hacía el campo Zwinglio contra los anabatistas, que insistían que los niños no deberían de bautizarse. Por esta razón se sintió obligado a escribir extensamente mostrando que su posición era compatible con el bautismo de los niños. Sus argumentos en ese sentido se basan en la analogía que hacía entre la circuncisión y el bautismo como a las señales del pacto. De igual modo que los antiguos daban señal de su incorporación al pueblo de Israel mediante la circuncisión, así también los cristianos ahora dan señal de su incorporación a la iglesia
mediante el acto del bautismo. Eso también decía Zwinglio, teólogo y sacerdote secular. Y también, por último, Juan Calvino también aparece lo mismo en la página 311 también. Frente a los anabatistas, Calvino afirmaba que los niños han de bautizarse. Su insistencia en buscar autoridad escritural de tal práctica en el Nuevo Testamento, sin afirmar ni negar, le obligaba a ofrecer varios argumentos a favor del bautismo de los niños, ninguno de los cuales resulta convincente, pero en todo caso, el bautismo de niños se practicaba como señal de la justificación por la gracia y el amor de Dios, no solamente por nosotros, sino también por todos la humanidad. Tan es así que después de esto, las principales iglesias que nacen de la Reforma Protestante, tanto lo que son en la misma Confesión de Fe de Westminster, lo que son los anglicanos, lo que son los episcopalianos, lo que son también los presbiterianos y los metodistas, todos ellos también, al igual que la Iglesia Católica de tiempos antiguos y la Iglesia Ortodoxa, tienen el bautismo de los niños. Solamente en lo que es la Reforma Protestante se opusieron al bautismo de los niños, como decíamos, los que son los anabatistas y los puritanos. Bien, entonces con eso era más o menos ya mi intervención, porque veo que ya que Arnold salió aquí en pantalla. ¿Cuánto se me fue, Arnold? Te faltaba un minuto. Bien, pero es más o menos eso lo que yo quería entonces mostrar. Primero, el bautismo, la importancia que era, tanto lo que habla Pedro a 3.000 personas como lo que es Pablo también, ambos muy importantes, lo que nos dice la Didache, lo que encontramos también sobre el credo de los primeros cristianos en Hipólito de Roma y también ya antes de la Reforma Protestante, lo que eran los anabatistas y también la defensa que hizo tanto Martín Lutero con la Iglesia Evangélica Luterana, Zwinglio y Juan Calvino con los calvinistas y también ya las otras confesiones cristianas. Gracias, Arnold. Entonces damos paso también para que nuestro amigo y apologista Salvador Barragán dé su explicación o su exhortación sobre el bautismo. Adelante, Arnold. Gracias. Muchas gracias, licenciado Guido Rojas. Muy buena exposición. Hermanitos, bendiciones para todos los que están saludando. Gracias por no solo estar saludando a mí, sino también al hermano Salvador y al hermanito teólogo Guido, al hermano teólogo Guido Rojas. Gracias. Entonces, hermanito Salvador, hermano Salvador, ¿listo? Listo. Okay. Listo, hermano. Muchas gracias. Gracias por la exposición del licenciado Guido Rojas. Bueno, yo voy a dar mi exposición, mi argumentación de lo que son nuestras confesiones de fe, lo que nosotros creemos. Para nosotros, el bautismo, nosotros en la Biblia, cuando el Señor creemos en dos ordenanzas que da nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y versículo 20. El Señor Jesucristo nos dice, id y predicad a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros creemos en un bautismo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Para nosotros el bautismo sabeliano o el bautismo unicitario, como se le conoce, es un bautismo que surge siglos después de los apóstoles, ¿sí? Como el mismo Eusebio de Cesarea, se dice que él simpatizaba mucho con que era sabeliano. Ahí hay algunos grupos también que bautizaban en el nombre de Jesús, pero siglos después. Por eso se les conoce como sabelio. Nosotros, las dos ordenanzas que da nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio. Para nosotros la gran comisión, ¿sí? No es ir y bautizar niños. Para nosotros es la predicación del Evangelio. Para nosotros seguimos el modelo bíblico. Cuando nosotros evangelizamos o hacemos una obra misionera evangelística, nosotros repetimos igual como empieza el Evangelio de Mateo. Si leemos el Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesucristo desciende después de la tentación, cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, cuando es tentado en el monte y cuando dura 40 días ayunando en el monte y es tentado por Satanás, empieza su ministerio el Señor Jesucristo y empieza con unas palabras. Esas palabras fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el Señor Jesucristo llama al pueblo a un arrepentimiento. Si leemos a Juan el Bautista, que era el precursor
del camino de nuestro Señor Jesucristo, su predicación, su enseñanza también enfatizan en esas palabras. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si leemos al apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando da la predicación el día de Pentecostés, también empieza con esas mismas palabras. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para nosotros lo más importante de la predicación es invitar a las personas, hacerles saber y que vengan a un arrepentimiento a los pies de Jesús, rendidos y que necesitan un Salvador. Para nosotros el bautismo nosotros no lo vemos de manera sacramental. Para nosotros el bautismo no es un sacramento es un medio de salvación. Sí, por eso para la Iglesia Católica es muy importante el bautismo, porque es un medio de salvación, o es un medio por el cual Dios da la gracia. Para nosotros la gracia es un don, es un regalo gratuito, sin condiciones. Para nosotros la gracia es un don incondicional, es un favor o un regalo que Dios ha hecho a nosotros sin condiciones, porque entonces dejaría de ser un don de Dios o dejaría de ser gracia. Si la gracia va condicionado a un bautismo o a un sacramento, entonces dejaría de ser gracia, porque existen condiciones. Cuando nuestro Señor da la gracia, la da de manera incondicional. Para nosotros el bautismo sí es muy importante, pero el bautismo tiene que ser para nosotros, y lo que nosotros creemos es que el bautismo tiene que ser llevado a cabo a creyentes, a personas arrepentidas. ¿Por qué? En todo el Nuevo Testamento, el candidato idóneo para el bautismo es solo para creyentes. Los creyentes eran los que eran bautizados. ¿Quiénes eran los que se arrepentían? ¿Quiénes eran los que habían creído? El Señor Jesucristo nos habla muy claramente en el Nuevo Testamento. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si leemos todo el Evangelio de San Juan, habla de creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. San Juan 3:16, San Juan 3:36, San Juan 5:24, San Juan 11:24 y 25. Cuando una persona se arrepiente y una persona cree, para nosotros es el candidato perfecto para bautizarse. Si podemos leer a través de toda la Biblia, el eunuco que iba con Felipe, cuando iban en el carruaje, que Felipe empieza a ver que está leyendo la lectura, y le dice el eunuco, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Y hay unas palabras ahí donde dice el libro de los Hechos, si crees de todo corazón. Entonces el eunuco tuvo que creer para poder descender a las aguas bautismales. Si leemos el libro de los Hechos también, dice la palabra de Dios que se bautizaban mujeres y hombres. No vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia de los Hechos que la iglesia primitiva o la iglesia de los apóstoles bautizaba niños o bautizaba infantes. Eso nada más es una deducción de ciertas traducciones. Carcelero, cuando dice que fueron bautizados él y su casa, si nosotros decimos que en esa casa necesariamente tuvo que haber habitado niños, esa sería una deducción personal o una deducción propia, o una opinión personal. La palabra de Dios no dice que en esa casa o en esa familia había niños. En mi casa, que es la casa de todos ustedes, mi hija menor tiene 15 años. Entonces, no necesariamente en una casa tiene que haber niños, no sabemos, porque la Biblia no lo dice, pero no encontramos en todo el texto griego del Nuevo Testamento que se haya bautizado algún infante. Lo que sí podemos encontrar es que todas las personas que se bautizaban eran personas adultas, sí, que habían dado esa confesión de fe, que habían creído en el Señor Jesucristo, y ese creer no es un creer de bocas para afuera, no, habían creído. El creer es un creer activo continuo, que el creyente cree y toda su vida es creyente, no cree ahora y mañana no, y pasado sí, no, es un creyente que practica, que ejerce, que es discípulo, que todo el tiempo está creyendo. El candidato idóneo para bautizarse es una persona adulta que se ha arrepentido y que ha creído. Los niños no tienen capacidad para creer y los niños no tienen capacidad para arrepentirse. ¿Sí? Nosotros creemos que los niños son pecadores en una posición pasiva, no activa como nosotros. Nosotros somos pecadores activos porque somos pecadores. Los niños nacen con una imputación de pecado, ¿sí? Pero no activa, sino de manera pasiva. Entonces, si nosotros decimos que el bautismo quita el pecado original, que yo no creo eso, entonces necesitaríamos ver de qué manera quita el pecado original y de qué manera el hombre cuando crece, sí, sigue siendo pecador, si ha quitado esa simiente o ha borrado ese pecado original, cuando vemos a Adán como la cabeza federal del pecado. Entonces, el bautismo era una confesión pública que hacían los cristianos de los primeros siglos
para testificar exteriormente, públicamente, de que habían recibido a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Los infantes son incapaces de creer, lo cual en el Nuevo Testamento es siempre un requisito para el bautismo. La enseñanza del Nuevo Testamento es bastante clara en este punto. Juan el Bautista requería que aquellos venían solicitando ser bautizados debían primero hacer una confesión pública de su pecado, demostrando así su arrepentimiento. Luego debían ejercer su fe. Hasta el bautismo de Juan el Bautista también eran personas adultas y que tenían que hacer una confesión pública. Entonces el Señor Jesucristo dio claramente este mandamiento. No negamos el bautismo, o sea, el bautismo tiene que ser trinitario, en el Padre, como reconociendo como Padre el Creador, en el Hijo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo como el que santifica de manera progresiva toda la vida y todo este caminar en la tierra con el cristiano. Dice el erudito católico Dollinger, profesor de historia de la iglesia de la Universidad de Múnich, dice: no hay evidencia o sugerencia en el Nuevo Testamento de que los apóstoles bautizaran infantes u ordenaran que fueran bautizados. El doctor Edmund de Prince, un senador protestante francés, dice: ningún hecho positivo que sancione la práctica del bautismo infantil, que es el argumento católico. Cuando nos preguntan de qué manera dicen ustedes o de qué manera la Biblia prohíbe bautizar niños, puede deducirse al Nuevo Testamento. Las evidencias históricas aducidas no son concluyentes de manera alguna. Dice: muchos autores de libros que tratan directamente el tema del bautismo infantil afirman que no es mencionado en las Escrituras. Solo un autor es citado aquí, un profesor luterano, donde hace alusión a esa casa del carcelero que probablemente había niños, lo cual la Biblia no lo dice. También podemos ver en Colosenses capítulo 3 y versículo 12 que se describen que el bautismo es una sepultura y es una resurrección. Hacían cierto que la inmersión era la forma del bautismo en el Nuevo Testamento. El Doscher, profesor de historia de la iglesia en el Seminario Teológico Presbiteriano Protestante, nos dice: todo historiador honesto admitirá que los bautistas tienen tanto histórica como filológicamente la mayor razón en el argumento relativo a la forma bautismo en el Nuevo Testamento. La palabra bautizo significa inmersión, tanto en el griego clásico como en el bíblico, excepto donde es manifiestamente utilizada en un sentido tropical o figurado. El bautismo de creyentes, sí, dice, prevaleciendo en las iglesias, a pesar de la eficacia que se suponía existía en el bautismo, la práctica del bautismo de infantes fue de lento crecimiento, dice este historiador protestante de confesión presbiteriana. Aún después de sus primeras apariciones fue combatido por muchos, o por algún periodo de tiempo no fue practicado en forma general. O sea que el bautismo de niños fue metiéndose a la iglesia de manera progresiva, no desde los tiempos de los apóstoles ni los tiempos posapostólicos fue una regla general o fue una orden de la iglesia donde se tenían que bautizar los niños. Esto fue algo progresivo. Vamos a citar a algunos padres de la iglesia. Como decía el licenciado Guido Rojas, he leído el libro de Pensamiento Cristiano del doctor Justo L. González, que es diferente a la era de los mártires. Dice: todos los escritores conocidos como los padres apostólicos, Clemente, Bernabé, Ignacio y el pastor de Hermas, requerían de una profesión de fe, parte del candidato a ser bautizado. Clemente no menciona el bautismo en su epístola a los Corintios, pero sí exhorta a los padres a permitir que sus hijos participen del entrenamiento cristiano. Pero Clemente no habla de un bautismo, de un entrenamiento cristiano. Bernabé dice: ve la forma en la que ha descrito al mismo tiempo el agua y la cruz, porque estas palabras implican: benditos sean aquellos que poniendo su fe en la cruz han descendido a las aguas, porque dice él, a su tiempo recibirán su recompensa. Bernabé, la epístola a Bernabé, que es uno de los escritos de los padres apostólicos, nos dice que tenían que poner su fe en la cruz, o sea que eran creyentes los que descendían a las aguas. Ignacio, cuando escribe a Policarpo de Esmirna, le dice: permite que tu bautismo sea para ti como una cuota de malla, tu fe como una espada, tu amor como un casco y tu paciencia como una armadura completa. Tanto el concepto del bautismo como la exhortación excluyen totalmente el bautismo infantil. El pastor de Hermas habla acerca de aquellas que han escuchado la palabra y han expresado su deseo de ser bautizados en el nombre del Señor. Los padres apostólicos requerían que la fe presidiese del bautismo, por tanto ellos sabían cosa alguna, no sabían acerca del bautismo infantil. El doctor Charles, profesor de teología histórica del Instituto Bíblico de Garrett, metodista, que ellos también, los metodistas históricos,
creen en el pálido bautismo, dice: los escritos de los padres apostólicos no contienen información positiva alguna relativa a la práctica del bautismo infantil en la iglesia de su tiempo. Dice, pasando a la segunda generación de los padres, vamos a tocar a Justino Mártir. Justino Mártir, que del año 114 al año 168 después de Cristo, de todos los padres apostólicos, es el primero que empieza a hablar de una regeneración bautismal. Empieza a hablar de una regeneración bautismal haciendo alusión o sacando una exégesis de lo que fue el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, en la plática que tiene el Señor Jesucristo con Nicodemo. Nosotros no aceptamos esa parte como una regeneración bautismal, punto número 1, y eso es algo muy importante. El bautismo judío, ¿para quién era? No era para los judíos descendientes del linaje puro de Israel, porque para ellos era el pacto de la circuncisión, que era un pacto externo, que eran el pueblo de Dios y llegaba la bendición al pueblo por medio de ese pacto. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, Nicodemo no era un prosélito. Recordemos que los prosélitos eran extranjeros que venían a celebrar el día del Pentecostés, que tenían algún linaje. Los griegos decían que el linaje o la raza venía por la madre, por eso usted puede ver la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, porque los griegos, esa era la tradición griega, que la genealogía era por la mujer. La tradición hebrea decía que la genealogía era por el hombre. Por ese mismo motivo, los prosélitos tenían una descendencia judía por la madre. Esos prosélitos, incluso que algunos no podían demostrar su conexión judía por medio de la madre, o que eran gentiles, o que eran extranjeros y que no tenían sangre hebrea, tenían que venir y tenían que practicar un bautismo judío, ¿sí? Para ser aceptados para el pueblo, y tenían un atrio gentil aparte en el templo. ¿Para qué? Para que por medio de ese pacto ellos pudieran acceder al pueblo y recibir las bendiciones de Dios. Pero esto no era para hebreos de hebreos ni fariseos de fariseos, esto era para los prosélitos. Aquí la plática que está teniendo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo no es ningún prosélito, por lo tanto descartamos esa parte que hable de un bautismo de agua. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le está hablando en el lenguaje figurado que tenía que entender Nicodemo. Por lo tanto, no puede hablar de eso porque ese bautismo no era para judíos. Nosotros creemos que la regeneración que habla ahí, o más bien dicho, de la santificación, ¿sí? es la palabra por la cual se santifica el hombre. El bautismo infantil en los concilios iniciales. Bueno, nos quedamos con Orígenes de Alejandría, con Justino Mártir, con Orígenes, dice: he citado a favor del bautismo infantil y el mismo sentimiento es encontrado en su comentario sobre la epístola a los Romanos, diciendo: Orígenes, los niños mencionados no son infantes, ¿sí? Pues el mismo documento, la palabra es usada para describir a Jesús a la edad de 12 años. O sea que los escritos de Orígenes, cuando se refiere a niños, es la misma palabra que usa para referirse a nuestro Señor Jesucristo cuando tenía 12 años. Recordemos que para la cultura y la tradición judía, un niño de 12 años, una persona de 12 años dejaba de ser un niño y pasaba a una etapa de adolescencia. Esa es la misma palabra que usa Orígenes de Alejandría. Dice: todo puede decirse que Orígenes se refirió al bautismo de niños, no de infantes, como una tradición apostólica. Esta expresión no lleva mucho peso, pues es bien conocido que Orígenes se refirió a un gran número de cosas como una tradición apostólica, las cuales ni siquiera son mencionadas en las escrituras. El bautismo infantil y los concilios iniciales. Los primeros concilios de la iglesia estaban en contra del bautismo infantil. Bueno, vamos a leerlo. El concilio de Elvira o de Granada en el año 305 después de Cristo. Vamos a ir viendo de manera progresiva cómo se va introduciendo el bautismo infantil. Requería que el bautismo fuese pospuesto por 2 años. O sea que, como decía cierto Guido Rojas, sí, el doctor Justo L. González dice que las personas para bautizarse tenían que aprender o tenían que tomar unas lecciones de 2 a 3 años. Estas personas, después, cuando eran bautizadas, se bautizaban de manera desnuda, y lo dice el doctor Justo L. González, se bautizaban de manera desnuda con una sábana blanca. Cuando salían de las aguas, les daban a beber leche y miel. ¿Qué representaba esto? Las promesas de Dios de una tierra en abundancia del Antiguo Testamento. Eso podemos ver que no tiene ningún sentido en la Biblia y ningún sentido en la Escritura, pero esas fueron tradiciones extrabíblicas o antibíblicas que se fueron metiendo a la iglesia.
Entonces, no cualquier documento que nos encontremos en la historia de la iglesia o en la patrística o en los padres de la iglesia tiene que tener un sentido como un texto bíblico. Se toma para conocer el pensamiento cristiano primitivo, pero no para enseñar una doctrina. En el concilio de la Odisea, realizado en el año 360 después de Cristo, demanda que quienes fueran a ser bautizados debían aprender el credo y recitarlo. Dice, el concilio de Constantinopla decretó que las personas debían permanecer un largo tiempo bajo instrucción espiritual antes de recibir el bautismo. El concilio de Cartago en el año 398 después de Cristo se decretaba que los lo que decía Guido, catecumenos darán su nombre y estarán preparados para el bautismo. Dice, muchos de los más prominentes cristianos, si bien nacidos de padres cristianos, no habían sido bautizados. O sea que el católico aquí nos puede decir que estas personas a lo mejor eran gentiles o eran incrédulos y para poderse bautizar tenían que pasar ese proceso. Pero ahorita vamos a ver otra cara de la historia, otra parte de la moneda, cómo vamos a ver que hijos de cristianos no eran obligados, ¿sí? O no se tenía esa regla de fe general en toda la iglesia que se tenían que bautizar niños. Dice, mucho más prominentes cristianos, si bien nacidos de padres cristianos, no habían sido bautizados en su infancia. El número de tales personas es tan grande y los detalles tantos que solo se puede mencionar unos cuantos de ellos. La lista incluirá al historiador Eusebio, ¿sí? Les voy a mencionar también a Efrén de Siria y a Agustín y a Basilio el Grande del año 329, que este Basilio el Grande en el año 329 nació de una rica y piadosa familia cuyos ancestros se habían distinguido como mártires. Su madre y su abuela fueron cristianas y 4 hermanos y 5 hermanas eran también cristianos bien conocidos en su época. Él fue bautizado cuando tenía 27 años de edad. Su madre, su abuela, él y sus hermanos eran cristianos y fue bautizado a los 27 años en un admirable pasaje en un admirable pasaje del año 380, él indica claramente el rumbo de los tiempos cuando dice, objetas tú y retrasas el bautismo cuando tú has sido desde tu niñez enseñado en la palabra y aún no conoces bien la verdad, habiendo estado por siempre estudiándola, aún no habéis llegado al conocimiento de ella. O sea que los cristianos tenían que tener un conocimiento de qué era el bautismo, qué era el arrepentimiento, qué era la fe, qué era el credo niceno, para poder tomar una decisión de bautizarse. La práctica del bautismo, bueno, vamos a citar otros personajes. Dice este mismo historiador, dice, la práctica del bautismo infantil no creció con rapidez. Agustín, obispo de África en el año 353, no fue el primero en practicarlo, pero aunque él no fue bautizado en su infancia, la mamá de San Agustín era cristiana y no lo bautizó él de niño, él se bautizó de grande hasta que creyó por el sermón del obispo de Milán, de Ambrosio de Milán. Él se bautizó hasta que fue creyente. Dice, fue uno de sus primeros y más capaces defensores. Fue el que desarrolló el argumento teológico a favor de esta doctrina. El concilio de Mela, en Numidia, en el año 416, integrado por 15 personas que presidió por San Agustín, decretó, también es la voluntad de los obispos a fin de que quien se negare que los infantes recién nacidos de sus madres deben ser bautizados o dijere que el bautismo es administrado para la remisión de sus propios pecados, pero no por causa del pecado original entregado por Adán para expiarlo en el abraco de la regeneración, es anatema. Es un decreto de San Agustín donde él habla de una regeneración bautismal, donde él habla que todas las personas tienen que obligar a los niños a bautizarse. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Sí? ¿De qué manera empieza a hablar, a introducirse el bautismo infantil o el bautismo de niños? Recordemos, mis amados hermanos, ¿sí? Que en la persecución, en los principios de la iglesia hubo muchas discusiones teológicas, que si el bautismo servía para salvación o no servía para salvación. En el principio de la iglesia fue perseguida, padres y familias y niños enteros fueron mártires entregados a las fieras de los leones del Coliseo o del circo romano. Entonces, los padres obligados de que sus hijos iban a ser martirizados, ¿sí? Los bautizaban a causa de la persecución. Yo como padre de familia en ese tiempo probablemente hubiera hecho lo mismo, ¿sí? Por si sí o si no, hay que bautizarlos. Empezó a entrar después, cuando los niños nacían enfermos y los niños estaban en su lecho de muerte, se introdujo la tradición que los niños tenían que bautizarse, pero nada más a los enfermos, no de regla general. Los demás niños, cuando crecían, se arrepentían, creían, tomaban sus clases, eran bautizados, pero los niños
los obispos locales o la iglesia del siglo II, del siglo III en adelante, empezó a tomar la postura de que esos niños que estaban enfermos a punto de morir se bautizaran antes de morir. Esa fue la manera progresiva en que se fue introduciendo el bautismo de niños. El testimonio de los eruditos del doctor Adolfo Harnack, el que no conoce a Adolfo Harnack, no sé qué ha leído de historia, porque Adolfo Harnack es una eminencia en historia. Cualquier historiador que lo mencione, Darius, Justo, menciona a Harnack como una referencia histórica. De la Universidad de Berlín, él es de confesión luterana, hablando del periodo posapostólico, nos dice: no hay rasgo seguro del bautismo infantil en esta época. La fe personal es una condición necesaria. Dice, y luego continúa diciendo, prevalece una completa oscuridad por lo que le toca la adopción de la práctica del bautismo infantil por parte de la Iglesia. Práctica que, si bien debe su origen a la idea de que esta ceremonia es indispensable para la salvación, es no obstante una prueba de que el concepto supersticioso del bautismo se había incrementado en los tiempos de Irineo, Tertuliano. El bautismo de los niños ya se había convertido en algo muy general y era basado en Mateo 19:14. No tenemos testimonio alguno de este respecto en épocas más tempranas, o sea, antes de Tertuliano, antes de Justino, porque Tertuliano se opuso a esta práctica, el bautismo de los muertos y el bautismo de los niños, que se estaba haciendo de regla general, se opone Tertuliano. Pero antes no hay una reseña, un rasgo histórico para hablar que la iglesia o los apóstoles bautizaban niños y creían en una regeneración bautismal. Y termina diciendo Adolfo Harnack acerca del bautismo infantil: fue establecido en el siglo V como el uso general. Su adopción completa va a la par con la muerte del paganismo. Nos encontramos, como dice Harnack, en completa oscuridad por lo que toca la adopción de la práctica del bautismo infantil por parte de la Iglesia. Las referencias confiables del siglo III con relación al bautismo infantil, el profesor Ward de la Universidad de Cambridge dice, André Lars dice, hasta el siglo VI los infantes eran bautizados solo cuando se encontraban en peligro de muerte. Por estas fechas fue introducida la práctica de bautizarlos incluso cuando no estaban enfermos, hasta el siglo VI. ¿Sí? Dice este catedrático de la Universidad de Cambridge. Dice, esto lo dice en la historia, en Lagars, la iglesia latina en la Edad Media, en el capítulo 37. Entonces podemos ver, no sé cuánto tiempo me quede a hermano Arnold o Guido, no sé por ahí quién lleva el tiempo. Entonces por ahí podemos ver, mis amados hermanos, para resumir, para estar concluyendo, porque ya casi voy a terminar, el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Sí? Según los escritos que acabo de dar, las fuentes que acabo de dar, como Adolfo Harnack y algunos padres de la iglesia y algunos concilios ecuménicos por parte de la iglesia católica, nos relatan que el bautismo de infantes no era una regla general. En el principio de la iglesia, en ninguna parte de los hechos, en ninguna de las cartas de los apóstoles, ¿sí? Ni en las cartas universales, ni en las cartas pastorales, ni en las cartas personales, ni en el libro apocalíptico se menciona un bautismo de niños. Se habla de personas adultas, de personas arrepentidas, de personas que habían creído. Decir que en la casa de las personas había niños es una deducción y es una opinión personal que se respeta hasta cierta postura. A 15 minutos más. Gracias, hermano. Es una postura que se respeta, ¿verdad? Se respeta esta postura católica. Y esta manera fue introduciéndose de manera progresiva. Podemos ver que en el tiempo de la persecución, a lo que acabamos de leer, la persecución entró y las personas, los cristianos de aquel tiempo, empezaron a bautizar niños por miedo a que sus niños mueran sin ser personas adultas y puedan dar una confesión o una profesión o puedan ejercer una fe en Jesucristo de manera libre. Las personas por ese temor empezaron a bautizar a sus hijos. Después vemos que empiezan a bautizar niños recién nacidos por la manera de esos niños que nacían enfermos y se empezó a practicar este tipo de bautismo para que los niños no murieran sin bautizarse. Después podemos entrar con Justino Mártir, que es el primero que empieza a hablar de manera explícita de una regeneración bautismal. Después podemos ver a Orígenes de Alejandría, que es un documento que usan mucho los apologistas católicos para decirnos a nosotros que sí había un bautismo infantil a partir del siglo III, pero nos acabamos de dar cuenta que la palabra niño que se usa es la misma, o la palabra infantil que usa Orígenes es la misma palabra para referirse al Señor Jesucristo a la edad de 12 años. Para la cultura judía, 12 años ya era una persona que pasaba a otra etapa y dejaba de ser niño. Podemos ver más adelante en los concilios de Cartago, de la Odisea, el del concilio de Elvira, que eran personas que fueron sinodos, más bien dicho, no eran concilios ecuménicos, eran sinodos regionales,
que se llevaba la tarea de que las personas tenían que estudiar cuándo se tenía que ejercer para que supieran qué era el bautismo. Podemos ver que fue San Agustín de Hipona, en un sínodo también regional, que es el que empieza a meter el bautismo de niños de regla general y acusando a las personas de anatema, aquellos que no crean que quita el pecado original el bautismo de niños, y aquellos que estén en contra del bautismo de niños. Pero eso no tiene ningún sustento bíblico, eso tiene un sustento histórico. San Agustín de Hipona, que yo también admiro mucho sus confesiones y leo mucho sus confesiones y no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero tenemos que reconocer, bueno, lo grande que fue de manera filosófica en interpretar muchas partes de la vida y todo lo que se habla, su sello platónico que se ve en todos sus escritos, pero eso no descarta su buena sabiduría, pero no concordamos con él en muchos puntos que él dijo. También podemos ver que fue hasta el siglo VI, ¿sí? Cuando se empieza a hacer de manera general, que ya todos los niños recién nacidos tienen que bautizarse, pero esto ya fue un concepto humano, fue un concepto de hombres, porque podemos ver en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, cuando manda ir, dice, predicad, id y hacer discípulos. Ese modelo es que primero tienes que ser un discípulo y bautizándolos. Cuando eres un discípulo te tienes que bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo es un testimonio externo que tú das, que has muerto al viejo hombre y has resucitado al nuevo hombre. Nosotros creemos que el bautismo tiene que ser por inmersión, así que de ahí mismo se deriva la palabra baptizus, que es sumergión, que tienes que sumergirte porque te tienes que enterrar todo el viejo hombre. Yo sé que la dideché, yo sé que algunos, y yo también entiendo que si tú estás en algún lugar donde cae mucha nieve y no hay agua, y te tienes que bautizar, y si tienes una latita de agua y te quieren echar nada más aquí, pues para mí es válido porque lo que importa es la fe. Lo que sí yo no acepto a la Iglesia Católica es acerca de un bautismo de deseo, que ese bautismo de deseo, dice la Iglesia Católica, que también tiene algunos sustentos y algunas corrientes filosóficas de origen griego o de filosofía griega, que no tiene base ni sustento bíblico. Ese bautismo de deseo es cuando la persona está en su lecho de muerte y no alcanza a bautizarse, que él deseó bautizarse, ¿sí? Y por lo tanto se fue al cielo, pero el bautismo fue necesario. Esa parte no la aceptamos, ¿por qué? Porque la Biblia no lo dice, no tiene ningún sustento bíblico. También no aceptamos un bautismo en sangre, un bautismo en sangre tal y como lo leía yo o debatí con otro católico por ahí. Tampoco aceptamos el bautismo de las campanas tal y como lo hace la Iglesia Católica, que fue a partir del siglo IX. Tampoco aceptamos una regeneración bautismal, porque a nosotros el que nos regenera, el que nos hace nuevas criaturas, es el Espíritu Santo, no el agua, no negando el bautismo. O sea, toda persona que se ha arrepentido, toda persona que ha sido regenerada, toda persona que ha creído, tiene que sentir ese anhelo y ese deseo de ir a las aguas bautismales, de descender a las aguas bautismales en el nombre correcto, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Para dar ese testimonio externo tal y como lo hacía la iglesia primitiva, de que Jesucristo era el Señor y el Salvador de sus vidas. Entonces, a través de toda la historia de la iglesia acerca del bautismo, que es un tema muy largo y es un tema que podemos exponer durante mucho tiempo con el licenciado Guido Rojas, porque hay muchas cosas que por aquí se nos van a escapar acerca de la historia, de la patrística, de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos, de muchos documentos, pero este es un resumen, ¿sí?, histórico, un resumen bíblico. Podemos ver, mis amados hermanos, y con esto quiero dejarle claro, que el bautismo protestante, el bautismo luterano, sí es un bautismo que cree en una regeneración bautismal, tal y como lo que es la Iglesia Católica, ¿sí? El bautismo protestante, que yo no soy de confesión protestante porque no soy presbiteriano, pero el bautismo protestante es un bautismo diferente al que es la Iglesia Católica. El bautismo protestante que practicaba Juan Calvino, que era un bautismo infantil, que ese fue uno de los motivos por el cual muchos protestantes persiguieron a los anabaptistas por el bautismo o el rebautizo. No es un bautismo que habla acerca de regeneración bautismal. Ellos lo que hacen es tratar de sustentar que la circuncisión de Israel, que era del prepucio, ahora el nuevo pacto, ¿sí?, es el bautismo de los niños cuando los niños entran, ¿sí?, a las promesas de Dios a la iglesia. Tampoco la palabra de Dios no tiene ningún sustento bíblico. ¿Por qué? Porque este nuevo pacto de la gracia que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo es por medio de la fe, y la fe no se puede heredar a los hijos. La fe es personal, la fe es un don de Dios, la gracia es un don de Dios, el arrepentimiento es algo que concede Dios de manera personal,
El perdón de pecados viene cuando el pecador viene arrepentido y rendido a los pies de Jesús y es lavado con la sangre de Cristo y está preparado para ir a las aguas bautismales. Entonces, el bautismo protestante y el bautismo católico no tienen el mismo concepto teológico ni bíblico. Yo no comparto ninguno de los dos, ni el bautismo de niños, tanto católico, luterano, ni anglicano, ni calvinista. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de personas que tienen que creer, tienen que arrepentirse, son personas adultas. También otro punto que quiero tocar acerca de este tema del bautismo, que a nosotros nos dicen que nosotros no creemos en el bautismo. Eso es una mentira. Nosotros creemos en el bautismo y creemos que todas las personas tienen que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo hablo y yo me refiero a los anabaptistas, ¿por qué les decían anabaptistas? Anabaptistas no fue una denominación que ellos se autonombraron, fue un sobrenombre que les pusieron. ¿Por qué? Porque estas personas o este grupo de cristianos decían que el bautismo católico, y esto está en sus confesiones o en sus credos, tenemos que entender que hay credo bautistas, ¿sí? Y hay anabaptistas anarquistas, que se tienen que bautizar a cada momento, se tienen que bautizar cada año, no, esto no es así. El cristiano se tiene que bautizar solo una vez y para siempre. Pero para nosotros, y lo digo con todo respeto para toda la audiencia católica, el bautismo católico para nosotros no tiene un sentido bíblico. ¿Por qué? Porque el niño no se arrepintió. ¿Por qué? Porque el niño no pudo creer. ¿Por qué? Porque el niño no pudo dar testimonio público de su fe en Jesucristo. Por lo tanto, ese bautismo, y lo digo con todo el respeto y con todo el amor a nuestros amigos católicos y al licenciado Guido Rojas, que se merece, ese bautismo de niños para nosotros no tiene sustento bíblico. Por lo tanto, este niño cuando crece, cuando se arrepiente de corazón, que Dios concede el arrepentimiento, cuando este niño cree verdaderamente en Jesucristo, lo acepta como el Señor y el Salvador de su vida, puede descender a las aguas bautismales y dar ese testimonio público, ese testimonio exterior de que ha muerto al viejo hombre y ha resucitado con el nuevo hombre. Por lo tanto, se ha unido con nuestro Señor Jesucristo. Por eso se les pusieron anabaptistas. No es que se bauticen cada año, cada 3 meses o cada 4 meses, no, un solo bautismo, pero un solo bautismo tal y como lo ordena la Biblia. Arrepentirse, creer, ser regenerado y ser un verdadero hijo de Dios. Ese es el punto que quería tocar acerca, porque si hay mucho prejuicio, anabaptista no fue algo que ellos se pusieron, fue un sobrenombre que les pusieron, porque es un descalificativo. Y así se les quedó y así los identificaron. No es que se bauticen, nos bautizamos solo una vez, pero un bautismo genuino, un bautismo como lo he venido presentando. Arrepiéntete, cree, eres regenerado, eres una nueva criatura y desciendes a las aguas bautismales. Podemos ver también en el libro de los Hechos, en el tiempo de Cornelio, que hubo personas que fueron llenos del Espíritu Santo, que descendió el Espíritu Santo sobre ellos y todavía no bajaban a las aguas bautismales. Entonces podemos ver que el bautismo de agua no se recibe el Espíritu de Dios, porque con esto termino. Con estas personas todavía no descendían a las aguas bautismales y ya habían sido regeneradas, ya habían sido llenas del Espíritu de Dios. Gracias a todos. Dios lo bendiga, licenciado. Dios lo bendiga, hermano Aaron. Gracias, hermanito Salvador. Entonces, ha terminado esta conversación, a menos que quieran agregar algo. Hermanito Guido, hermanito Barragán. No, todo bien. Creo que fue un buen diálogo edificante de ambas partes, tranquilo, no fue debate, simplemente expusimos nuestros puntos de vista, nuestros argumentos de manera diferente, respetuosa, amable, con el cariño y el respeto que nos tenemos con el licenciado Guido Rojas. Muy bien. Perfecto. Yo creo que fue muy interesante. Yo creo que fue muy interesante este nuevo formato, porque tiene uno el tiempo para redondear toda la idea. Claro que da para mucho más. Después volveremos otra vez con Salvador más, porque de esto hay mucho, por ejemplo, lo que es el pecado original. En el primer tiempo del cristianismo no hubo el tiempo para hablar de otros temas relacionados con lo que eran los catecúmenos, el bautismo de los herejes, todo eso también, ya que a nuestros amigos les gusta mucho ese tema, y también hablar un poco también de la historia de los anabaptistas y todo. Pero yo lo que quería era con este formato. No sé cómo ha estado la audiencia, si les ha gustado este formato, si de pronto tienes algún comentario o algo de las personas que en este momento están conectadas, si es el mismo tipo de gente que se conecta cuando hay un debate, o es menos, o es más o menos igual. Pues habría que preguntarle aquí a
a la audiencia. Aquí está la señora Rosa Araujo, que es católica. Está nuestra hermana Elina Rivera, que es de Las Vegas, es cubana. Nuestra hermana apoya este ministerio. Está nuestro hermano Elías Maldonado, está David Davilo, Corazón de Oro, Jovito Cardoso, Arnold Portillo. Está, no sé, aquí tiene que haber católicos también, pero no comentan, pero por ahí están también viendo el video y pueden comentar. Ahí está mi amigazo Max Roper, dice de vacantiza Max Roper. René Torres también. Sí, no sé, los hermanos que están aquí, nuestro hermano Soldado de Cristo, que también nos ayuda a moderar este canal, que comenten si les gustó este formato, les gusta más el otro formato. Aquí estamos para que el pueblo evangélico y el pueblo católico pueda ser nutrido con las enseñanzas del licenciado y un servidor. Entonces queremos la opinión de los hermanos. Está nuestro hermano Juan Peña también, David Avilo, Arturo Zeluna. Salvador, Rosa Araujo es una fiel. Sí, ella anda en todos los foros defendiendo su fe católica, que es muy respetuosa y ella. Sí, es muy bien recibida en todos lados. Por aquí tenemos también a Corazón de Oro, que también es muy activo en las redes sociales. Nos gustaría saber su opinión. El hermano Seguidores de Jesús de Puerto Rico, también nuestro hermano José Pérez, nuestra hermana Marti Mancilla. Este formato como que fue más descansado, ¿no? Lola Cortés, Ángel Méndez, ex católico, el pastor Mario Prado, también por aquí lo tenemos. Bendiciones y un abrazo al pastor Mario Prado. Pues que dejen su opinión los hermanos, nuestros amigos, si les gusta este formato, les gusta más el otro formato donde hay más Quiero aprovechar también para mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo al sacerdote católico Daniel Acosta. Le mando un saludo y un fuerte abrazo. Es una persona respetuosa, honorable, la cual aprecio mucho. Quiero aprovechar para saludarle y mandarle mis saludos cordiales. Es una persona que es de confesión católica, pero que trata muy bien a los evangélicos y se ha ganado el respeto de todos nosotros. No sé si hay aquí más personas que opinen, si les gustó este formato o ahí que lo vayan de. No sé si el licenciado Guido quiera opinar y saludar a alguien, también tiene toda la libertad de hacerlo. No, yo creo que estuvo bueno. Yo creo que es edificante, tiene uno más tiempo para mirar toda la parte del otro, tener una exposición más amplia. Yo pienso que sí. Yo, por ejemplo, cuando esta mañana hice el anuncio, o sea, recibí muchas críticas positivas. Inclusive hasta el mismo padre Daniel me dijo que esa era una buena óptica, que a veces la cuestión de los debates es esa, o sea, la polémica, la controversia, eso gusta mucho también, pero también puede ser desgastante, puede también a veces convertirse en algo que no edifica mucho, porque mientras estás debatiendo con el otro, puede perderse a veces su objetividad, lo que uno quiere dar a entender. Que en últimas es que cada uno pueda defender y exponer sus puntos de vista. Por lo menos de parte mía, ese es el formato que yo quiero, y yo vuelvo y le repito, le agradezco a Salvador Barragán, porque él muy gentilmente accedió, al fin y al cabo de su canal, y también a Arnold Portilla, pues por haber moderado. Yo no tengo sino nada más que agradecerle, y me voy muy edificado porque escucha uno la opinión del otro y uno también crece de una manera espiritual. De todas maneras, agradezco. Y no es más de parte mía, solamente bendiciones desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. No sé si Salvador y Arnold quieren dar una despedida final. Saludos también al hermano Dani Totocayo, al pastor Magno Lastra, también lo quiero saludar, a René Torres, mal defensor católico, a Max Roper también, a Mónico, a todos los católicos, que Dios los bendiga, a todos los hermanos que nos siguen aquí en el chat, a nuestra hermana Lola Cortés, que también es muy activa aquí en el canal, a Manuel Javier Ramos, a nuestro hermano Manuelito Gibanco de Guayaquil, de Ecuador, también que Dios lo bendiga, a Gabriel Álvarez también que Dios lo bendiga, a todas las personas que siguen y que por Corazón de Oro también Dios lo bendiga. Gracias por apoyar este ministerio. No sé si el hermano Arnold nos quiera para despedirnos. Sí, hermanos, pues que el Señor nos lo bendiga a ustedes, a la audiencia, que el ángel de Jehová campe alrededor de ustedes, que los defienda, que los proteja, y
que, ¿verdad? Siempre mantengamos en nuestros corazones el amor al prójimo, ¿verdad? Y sí, así como lo expresé en un video en mi página acerca de algún comentario que le hicieron a usted, hermano Salvador, igualmente me siento un poco como indignado, ¿no? Cómo fue que trataron al padre, al sacerdote Daniel Acosta, al padrecito Daniel Acosta. O sea, si nosotros, ¿verdad?, que somos cristianos, respetamos a una autoridad ministerial católica, yo pienso de que el laico católico debería de tan siquiera hacerlo ellos, ¿no? Hacerlo bien. Y estoy pensando en las palabras que digo, estoy siendo muy cuidadoso con lo que digo, pero yo siento que no fue la manera de haber tratado al padrecito Daniel Acosta, ¿verdad? Pero bueno, así sucede. It is what it is. Lo que pasa, hermano Arnold, que yo lo que puedo notar, que a Daniel Acosta no le gana el fanatismo. Él lo ve desde una óptica y una perspectiva diferente. No le gana ese fanatismo, no le gana ese celo. Y hay muchas veces que se piensa que esto es una cruzada, que esto es una guerra, que tienes que desenvainar la espada y tienes que romperle el cuello a tu oponente. Si no hay argumentos, con ofensas, con maldiciones, insultando a tu familia de manera cruel, o sea pero bueno, eso no va a pasar aquí, ni en este canal, jamás se van a permitir ese tipo de cosas. Aquí siempre son las personas bien recibidas, cualquier católico es muy bienvenido, bien recibido, siempre y cuando se respete en todas las normas que hemos venido. Y hemos tenido debates buenos con el licenciado. Esta plática a mí me pareció muy, muy buena, porque de ambas partes son puntos históricos, tanto católicos, tanto como de un servidor, y nos abre un mapa, un panorama, una perspectiva diferente de qué manera se fue desarrollando ciertas tradiciones, ¿no? Y son buenos, porque esto es parte de la iglesia, es parte de nuestra historia, que todos tenemos que aprenderlo. Hay un pequeño comentario que yo leí en el Facebook, y decía así, estaba la fotografía de una persona y decía, esta persona, para mí, y no quiero ofender, no es católica, porque es una persona educada también, ¿no? O sea que vamos a hacer a un lado el fanatismo religioso y a la persona, aquí tenemos dos, el laico de este lado y el académico de este lado. El laico de este lado y el educado de este lado. O sea, una persona que respeta y que es educada, entonces resulta que ya no es católica. O sea que para ser católico tienes que ser de una manera más, bueno, tendrías que usar palabras despectivas y palabras descalificativas en contra de un cristiano evangélico para ser católico, según lo que se está mostrando en las redes sociales. Cosa que, a mi parecer, no debería de ser. No debería ser así. Pero bueno, esa es una opinión ya para terminar. El día sábado voy a invitar, va a venir más bien aquí a este canal el sacerdote católico Daniel Acosta, está invitado, no para debatir, porque yo le he dicho, él no le gusta la apologética, ni yo tampoco debatiría con él, porque él tiene un ministerio dentro de la iglesia, pero lo invité para tener una plática, que va a ser una plática muy amable, muy generosa, muy respetuosa, para que todos están cordialmente invitados. El que se quiera unir también a este canal, el señor Guido Rojas está invitado a la transmisión también, si desea hacerlo y si tiene tiempo, con el sacerdote Daniel, igual el hermano Arnold Portillo está invitado a la transmisión, y si hay por ahí algún otro hermano que se quiera unir, vamos a poner unas reglas. Hay temas que no se van a tocar, porque esto no va a ser debate, no va a ser apologética. Tenemos una perspectiva y algo totalmente diferente para que sirva de ejemplo, tanto como hermanos evangélicos y católicos, que siendo de diferente confesión podemos tener una plática amable, de edificación, tanto evangélicos, tanto como católicos.
Entonces todos están cordialmente invitados el día sábado. Nos estamos poniendo de acuerdo con el sacerdote Daniel Acosta y el licenciado Guido Rojas están cordialmente invitados a la transmisión, y también el hermano Arnold Portillo. Ahí, si desean hacerlo, nos ponemos de acuerdo por interno, pero el día sábado probablemente, si Dios permite, él aceptó la invitación y también se lo agradezco, y esperemos que sea de bendición, ¿verdad? Licenciado Guido Rojas, ¿algo que quiera añadir? No, muchas gracias y vi comentarios muy positivos. Y eso edifica, eso ayuda, y es otra forma de hacer apologética, una apologética diferente, como lo que se hizo hoy. Sobre todo me gustó mucho, hay gente que le gustó ese formato, interesante, y si el sábado se puede hacer, con mucho gusto, cuenten conmigo, hacemos un diálogo ameno. No sé si Salvador quiere un tema en especial o es libre, o qué tienes en mente. Nos ponemos de acuerdo por interno. Yo traigo ya una idea, ya traigo una temática para llevarla a cabo. Nos ponemos de acuerdo por interno y lo llevamos a cabo. Que haya dos católicos, puede ser tú y el sacerdote Daniel Acosta, un servidor y otro hermano evangélico. Ya nos ponemos de acuerdo, vuelvo a repetir, no va a ser debate, no va a ser guerra, no va a ser, ¿tú crees? No, va a ser algo diferente, ¿verdad? Porque Daniel Acosta, él no le gusta la apologética, él entra porque le gusta corregir no a todos, a algunos católicos que dan algunas confesiones que no cree la Iglesia Católica. Para eso él entra, para estar atento de lo que se dice. Hermano, que el sacerdote José Lupito, que yo hablo mucho con él, y también a veces nos tiramos por ahí, pero él me ha dicho que ellos en calidad de sacerdote no los dejan como hacer apología, pues. O sea, ellos tienen que como pedir permiso, le entendí yo, ¿no? Pero no los dejan, creo, por su ministerio, ¿no? Creo yo. No sé si Guido nos pueda confirmar o agregar algo. Sí, lo que pasa es que eso da para mucho, ¿no? Porque es que la iglesia está en una nueva visión del cristianismo, que es el ecumenismo, que es precisamente, como decía el Papa Juan XXIII, buscar más las cosas que nos unen que las que nos desunen. Entonces, se puede defender la fe, pero no ofensivamente, no llegar a sus extremos. Hay sacerdotes que tienen canales en YouTube donde dan sus reflexiones y todo, pero entonces sí se puede hacer con cuidado. De pronto los laicos tenemos un poco más de libertad en ese aspecto, porque no estamos de pronto regidos, de pronto más a una autoridad de un obispo, pero también, como decía Mar Robert, nuestro amigo Salvador Barragán, sí es importante unos lineamientos. Si lo que uno va a decir sea de conforme a lo que dice el magisterio eclesiástico, para no salir de pronto por desviaciones que a veces podemos caer muchos, inclusive hasta mi persona también, a veces nos podemos ir desviando un poco. Entonces lo que diga ¿cómo se dice? El magisterio eclesiástico como tal, y transmitirlo pues de la manera más amable, más cordial, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15, dice, ¿no? Dar razón de la esperanza que hay en nosotros, pero con mansedumbre y con dulzura. Gracias a Salvador Barragán, gracias a Arnold. Entonces, gracias, esperemos pues que este formato, si le gusta a Salvador, lo podamos seguir haciendo con otros muchos temas, y que todo sea para crecimiento espiritual. Bendiciones. Dios los bendiga. Gracias hermano Arnold por su tiempo, que es muy valioso y nos modera. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga.